30 de enero del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 21 y siguientes. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiración por la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Vamos a reflexionar en este pasaje junto con el Papa Francisco, que en su Angelus hace unos años nos decía: el domingo pasado la liturgia proponía el episodio de la sinagoga de Nazaret, donde Jesús lee un pasaje del profeta Isaías, y al final revelan que esas palabras se cumplen hoy en él. Jesús se presenta como aquel en quien se posó el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que lo consagró y lo envió a cumplir la misión de salvación para la humanidad. Hoy el Evangelio es la continuación de esa historia y nos muestra el asombro de sus paisanos al ver que uno de su pueblo, el hijo de José, pretende ser el Cristo, el enviado del Padre. Jesús, con su capacidad de penetrar en las mentes y los corazones, entiende inmediatamente lo que piensan sus paisanos. Creen que, dado que Él es uno de ellos, debe demostrar esta extraña pretensión haciendo milagros allí, en Nazaret, como había hecho en los pueblos vecinos. Pero Jesús no quiere y no puede aceptar esta lógica, porque no corresponde al plan de Dios. Dios quiere fe, ellos quieren milagros, señales. Dios quiere salvar a todos, y ellos quieren un Mesías en su beneficio. Y para explicar la lógica de Dios, Jesús pone el ejemplo de 2 grandes profetas antiguos, Elías y Eliseo, a quienes Dios envió para sanar y salvar a personas no judías de otros pueblos, pero que habían confiado en su palabra. Ante esta invitación a abrir sus corazones a la gratuidad y universalidad de la salvación, los ciudadanos de Nazaret se rebelan e incluso adoptan una actitud agresiva que degenera hasta el punto de que, levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte para despeñarlo. La admiración del primer momento se había convertido en una agresión, una rebelión contra él. Y este Evangelio nos muestra que el misterio público de Jesús comienza con un rechazo, con una amenaza de muerte, paradójicamente por parte de sus paisanos. Jesús, al vivir la misión que el Padre le confió, sabe que debe enfrentar la fatiga, el rechazo, la persecución y la derrota. Un precio que ayer como hoy la auténtica profecía está llamada a pagar. El duro rechazo, sin embargo, no desanima a Jesús, ni detiene el camino ni la fecundidad de su acción profética. Él sigue adelante por su camino, confiando en el amor del Padre. También hoy el mundo necesita ver en los discípulos del Señor profetas, es decir, personas valientes y perseverantes en responder a la vocación cristiana. Gente que sigue el empuje del Espíritu Santo, que los envía a anunciar esperanza y salvación a los pobres y excluidos. Personas que siguen la lógica de la fe y no de la milagrería.
personas dedicadas al servicio de todos, sin privilegios ni exclusiones. En resumen, las personas que están abiertas a aceptar en sí mismas la voluntad del Padre y se comprometen a testimoniarla fielmente a los demás. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.